Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, o buenas tardes, o buenos días, no sé cuándo lo voy a escuchar. Bienvenidos nuevamente a YouTube, Hermenéutica Marcos Andino. Continuamos con nuestro curso de evangelismo personal. Yo no les pude decir la clase pasada qué pasaje iba a tomar, así que realmente es Felipe y el etíope. Hechos, capítulo 8, 26 a 40. Así que por favor le pido que corte y si ya sabe la historia, léala una sola vez. Si no sabe la historia, léala dos veces. Y después volvemos a conversar. ¿Qué le parece? ¿Parece bien? Hechos 8, 26 a 40. Queremos recalcar, perdónenme que me fije siempre si está grabando o no, porque anda mal esta computadora, la tengo que reciclar completa, ¿no? Por eso lo hago, nada más. Quería decirles que, o recalcarles, que este es un método teórico, práctico, experimental. ¿Qué quiere decir teórico? Teórico quiere decir bíblico, que se puede explicar. Práctico, ¿qué quiere decir? Que cualquiera lo pueda entender. Y experimental quiere decir que todos nosotros ganemos, aunque sea un alma para el Señor. Eso nos va a dar una fe impresionante, nos va a poner unas pilas que usted no se da ni idea. Por eso es que es muy importante y fundamental. Bueno, con respecto al pasaje, si ya lo leyeron, Hechos 8, 26 a 40. Y quería recalcar, puede ser todo lo teórico que usted quiera, doctrinalmente hablando, si usted no consigue una experiencia con esto, no le sirve de nada. ¿Se entiende? Lo experimental tiene que ir con lo teórico y tiene que ir con lo práctico, se tiene que entender perfectamente bien. Si es muy confuso, si hace que yo tenga dudas, tampoco me sirve. Por eso que los tres elementos están incluidos perfectamente bien. Bien, en el pasaje este lo que vamos a darnos cuenta es que hay una forma directa, pero demasiada directa, de que Dios se involucra en la salvación de los hombres. Por eso es que tenemos que recalcar, a ver, los versículos que tenemos acá. Por ejemplo, estamos hablando de Hechos 8, ¿no? En el versículo 26, si usted tiene en su Biblia, empero, un ángel del Señor, está mal. Es el ángel del Señor. Los ángeles siempre han trabajado para el Señor y dado muchísimos anuncios y muchísimas profecías, eso ya lo sabemos. Pero acá estamos hablando de la salvación de una persona, de una alma. En este caso va a ser del etíope. Entonces es imposible que un ángel común, vamos a decir, creado, sea el que intervenga, ¿no? Cuando dice acá, porque el ángel del Señor, la cosa cambió. ¿Quién es el ángel del Señor?
En el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate al carro y haz todo lo demás. Y cuando termina todo esto, dice, eh, y como subieron del agua, verso 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y se lo llevó a otro lado. O sea, si hubiera existido Aerolínea Argentina, no hubiera hecho falta, pero no estaba todavía. Entonces, Dios tenía que hacerlo todo, o el 95%. Pero es muy importante que yo entienda, porque esto me va a dar fe. No sé si me entiende. Si usted no tiene fe para llegar a una experiencia como esta de salvar un alma, vamos a decir por sus propios medios, aunque no son por sus propios medios, son por los medios de el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, no le sirve. Es como que, bueno, aceptó la idea nada más, pero usted nunca va a saber si está verdaderamente convertido o no. No buscamos eso, buscamos la verdadera y genuina experiencia de conversión. ¿Se entiende? Entonces, para que yo pueda encarar esto, ahora en este segundo capítulo, ¿no?, de este tema, evangelismo personal, tengo que entender que el que está involucrado en la salvación del alma, ¿quién es? El Señor Jesucristo, que es el que murió por todos nosotros los pecadores. Y el Espíritu Santo, que es el que redarguye el pecado y está todo el tiempo hablándole al pecador, a la conciencia, para que pueda reaccionar. Yo tengo que estar no convencido de eso, tengo que estar seguro que es así. La salvación de un alma no depende de nosotros, no depende de mí, depende del Señor Jesucristo y depende del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces ahí no va un ángel, nada de un ángel. El ángel del Señor, el Espíritu del Señor. Eso sí, es así realmente como siguen trabajando los dos. Tanto el Señor Jesucristo como el Espíritu Santo siguen trabajando con esta idea. ¿Se entiende? Y hasta ahora, hasta este momento es así. Bien, seguimos. Todavía hay tiempo, pero bueno, ya sabemos que mi reloj es automático, no, ¿cómo es? Iba a decir otra frase, bueno, acelerado en todo sentido. Versículo 26. Fíjese, ¿qué le dice el Espíritu Santo a Felipe? Levántate a encontrarte con una persona. Era un etíope. Ese es el objetivo. Pero no para nosotros. Para el Espíritu Santo y para el Señor Jesucristo. Ese era el objetivo. Pero le dijo, levántate. O sea, acá hay una cuestión de vocación, de llamado, de responsabilidad, en donde realmente yo qué es lo que tengo que hacer. Acá continúa, ¿no?, las últimas palabras del Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso se sigue haciendo ahora, se va a seguir haciendo en la gran tribulación y se va a seguir haciendo en el milenio. ¿Cuándo caduca esa orden? Pues recién caduca cuando vaya a
a estar de pronto, ¿no? La orden de cielos nuevos y tierra nueva. Hasta ese momento no caduca. Pero yo, si no me creo involucrado, si yo no creo que Dios está involucrado, ¿de dónde saco la fe? Para ir a hablarle a un amigo, una amiga, un familiar, sea quien fuere, sea quien sea. No puedo fabricar esa fe, a menos que me la dé la palabra de Dios. Que entonces acá el Espíritu le dice, andá, levantate, verso 26. Tenés que ir a encontrarte con un etíope. Ese es el objetivo. Un extranjero, imagínense. Africano, para colmo, imagínense. Pero ¿qué pasa? Había este hombre adorado en Jerusalén, no sé cómo le permitieron adorar, de qué forma y de qué manera, la Biblia no lo dice, pero como había mucho dinero de por medio, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de el embajador de la reina de los etíopes, el embajador de el reino de África. Así que él venía con una comitiva de soldados, de carros, llenos de dinero, a hacer qué cosa a Jerusalén. Compras y ventas. Ese era el punto, como toda la vida, como en todos lados, como en todos los lugares, transacciones comerciales. Ahora, ¿qué vieron los fariseos? Porque no creo que los que le dejaron pasar a adorar al templo fueron los judíos comunes, normales. No, ¿qué vieron? Dinero. Le habrán cobrado algo y ¿qué quiere que le diga? Pero este hombre sí pudo adorar. Y encima de eso le hicieron un recorrido turístico, vamos a llamarlo de esta manera, en donde pudo ver todos los libros del Antiguo Testamento y poder comprar el libro de Isaías. ¿Cuánto le salió al libro de Isaías? ¿Ustedes se imaginan los que le deben haber cobrado el libro de Isaías a este hombre? Ah, él no tenía drama. Era un embajador con muchísimo dinero. ¿Qué problema tenía? Era sincero y quería encontrarse con el Dios verdadero. A lo mejor alguna vez escuchó alguna cosita, no sé, pero ahora lo quiso concretar y de verdad. Ahora, Felipe no sabía nada de esto. ¿O él sabía algo? No. Ni que había adorado en Jerusalén, ni que estaba leyendo el profeta Isaías en su carro. Lo que sí tenemos que entender que el objetivo, que es del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, va a estar siendo preparado para que usted y yo podamos hacer nuestro pequeño trabajo. Preparado. ¿Se entiende el preparado? Por Dios, no por nosotros, por Dios. Ahora Felipe ni sabía, él veía una caravana llena de soldados, llena de carros, llena de mucho dinero, una persona muy importante en todos los sentidos. Él lo que estaba viendo era otra cosa y entonces en su humildad ni se quería acercar. Esa es la verdad, ni se quería acercar, porque no sabía que estaba preparado por Dios para que Él le hablara. Este es el momento entonces en donde los prejuicios tienen que caer al piso, al suelo.
como el virus, ¿no? Que se supone que en algún momento cae al piso. Lo mismo, porque cuando el Espíritu Santo le dijo, acércate, quiere decir que estaba todo preparado. Yo solo necesito saber eso. ¿Cuándo es mi acércate? ¿Cuándo el Espíritu Santo me va a decir, acércate? Por eso aquellos que quizás no pudieron preparar o no se animaron a un tratado, ¿no? Eh, siempre hay muchos tratados. Yo, por ejemplo, en mi biblioteca, que es muy grande, dentro de los libros siempre encuentro un tratado. Tengo uno, por ejemplo, muy antiguo que habla de un preso que le regalaron una Biblia y que como era contrera a muerte, usaba las hojas de la Biblia para afeitarse, ¿eh? Como para limpiarse la cara, como así, una cosa así. Hasta que un día se cortó con la navaja y entonces agarró una hoja de San Juan y se la pegó. Se ve que tenía buena coagulación. Al ratito estaba bárbaro. Pero la hoja de San Juan estaba perfecta. Entonces la empezó a leer, agarró la hoja de San Juan y dijo, "Ah, ¿qué dice esto?" Y se convirtió. Y eso no lo tengo solamente yo, ¿eh? Yo lo he escuchado a más de 3 predicadores a lo largo de mis años diciendo exactamente lo mismo, contando ese relato. Ahora, ese relato, usted lo manda como tratado a la casa de sus amistades o de sus familiares. Bueno, el primero que lo agarra dice, mirá qué interesante lo que dice acá. Dice esto, lo otro, mirá cómo se cortó, cómo creyó en Jesucristo. Pero siempre va a tener uno al lado que le va a estar diciendo que esto escribe en cualquier cosa con tal de que vos lo leas. Por eso decimos que tiene que ser fraterno. Te extraño mucho. Te extraño mucho. Por eso para todos aquellos que no se animaron, la próxima clase dentro de una semana, la estamos haciendo larguita la semana porque es importante para que estemos orando por esto. Esto no se hace así a la ligera, así nomás. Tiene que entrar la oración de por medio. Si no, no pasa nada. Pero vamos a traerle algunos ejemplos de qué tipo de cosas le podríamos llegar a decir. ¿Cómo se fabrica un tratado sin ser un tratado? Pero para poder entrar a mandarle mensajitos, porque ya vamos a entrar en la etapa que viene, directamente en la oración. Entonces, sobre el objetivo. Yo necesito conocer más o menos o saber más o menos qué es lo que le tengo que mandar, qué es lo que le tengo que decir. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Me enteré que te pasó esto, tenés este problema, estoy orando por vos. Ese es un mensaje, un súper mensaje. Así que detalles como eso, vamos a traerlo la próxima, para que usted arme, porque no mande nada todavía, aunque lo tenga, si lo tiene, gracias a Dios, guárdelo. Necesitamos darle buena forma al tema de hoy, al capítulo 2, para recién entrar en el capítulo 3. Pero le vamos a dar varios ejemplos para que usted, a través de la oración y a través de esa retransmisión sencilla, se pueda ir acercando a quién, al objetivo, el cual no es suyo, es del Espíritu Santo.
el cual no es suyo, es del Señor Jesucristo. Lo demuestra esto acá, Hechos capítulo 8. Bueno, cuando vence todos sus prejuicios, ¿no? Que nos va a pasar a nosotros en la práctica, en la teoría y en la práctica y en la experiencia, el acércate se produce, de alguna manera se produce. Se corta el momento de los prejuicios. ¿Vieron aquella frase cuando se hace alguna reunión social, qué sé yo, y se dice, vamos a romper el hielo? Bueno, esto es lo mismo. Hay que romper el hielo. Y romper el hielo significa acercarme al carro. Y cuando me acerque al carro, ¿con qué me encuentro? Con que resulta ser que Dios había preparado de tal... El carro es la vida del etíope, ¿eh? En ese momento. Así que el carro es la vida de tu amigo, de tu amiga, de tu familiar. A eso nos referimos. Tenemos que acercarnos. Y siempre va a haber una necesidad para que nos acerquemos. Dios la propone. Dios lo hace. Porque Él hace la llaga y Él la cura. Así que con respecto a esto no tenga duda. Pero bueno, cuando yo rompí los prejuicios, porque recién me di cuenta de que sí, ya está preparado, tengo que empezar a entrar de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Llego a lo que se llama un punto de contacto. ¿Qué es un punto de contacto? Algo, cualquier cosa, haya ganado Argentina o no, cualquier cosa, ¿eh? Con tal de que yo pueda tener un punto de contacto y comenzar a hablar con esta persona. Acá ocurrió un milagro impresionante, porque le dijo que fuera el etíope, ¿no? El extranjero le dijo que fuera su amigo. Le dijo que se subiera al carro. Le dijo que le explicara, por favor, lo que decía el profeta Isaías. Es muy difícil que nos encontremos con un caso así tan preparado y elaborado por Dios. Pero no imposible. Nada es imposible para Dios. Y lo que es imposible para los hombres sigue siendo posible para Dios. Entonces, lo único que se le ocurrió a Felipe fue, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el etíope? La verdad no entiendo un pomo. ¿Por qué no te subís al carro ya que hay espacio? Y me explicás, me guiás, me dirigís. Qué súper contacto tuvo Felipe, ni se lo imaginaba que iba a ser así. Él estaba acostumbrado a evangelizar según la gran comisión y a recibir cachetazos por esto. Y ahora se le presenta todo de esta forma tan fácil. ¿Existe esto todavía? Por supuesto que sí. Si no, no sería un ejemplo bíblico. Y es para usted y es para mí. Debemos encontrar este tipo de experiencias todavía porque no caducaron. Caducan cuando termina el milenio, no antes. Y ahí está entonces nuestro trabajo explicándole al extranjero
en nuestro caso a un familiar o a un amigo, qué realmente decía Isaías sobre la muerte, resurrección, trabajo en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Explicarle cómo, para qué murió, qué fue lo que hizo su sangre preciosa, limpiarme de todo pecado, etcétera. Ya sabemos cuáles son las palabras y ya sabemos cuáles son los textos, pero el otro no lo sabe. Así que usted se lo tiene que decir. ¿Entiende lo que lee? ¿Cuánto puede significar eso, no? ¿Entiendes cómo fue la historia de Jesucristo? ¿Entiendes cómo puede haber salvación todavía y de qué manera? ¿Entiendes de que aunque alguna vez o muchas veces fuiste a la iglesia o te criaste en la escuela dominical, todavía necesitas un salvador personal? ¿Entiendes? 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 Los entiendes. Te lo va a explicar el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo. Y entonces se va a lograr algo que yo no puedo desperdiciar. Rogó a Felipe que fuera su amigo. Ahora, ¿usted está dispuesto a salvar a alguien? Por supuesto que sí. Bien, ok. Pero ¿está dispuesto a ser su amigo para que realmente se salve? Porque eso significa un montón de cosas, ¿eh? Esto. ¿Está dispuesto a eso? No. Usted quiere, como yo, ¿eh? Los dos somos iguales. Usted quiere que el mensaje llegue solo y se convierta solo y que después encima me lo agradezca y me lo agradezca toda la vida porque encontró al Señor por mi intermedio. No, no, hay todo un laburo, hay todo un trabajo. Hay que hacerse amigo, amiga. Si soy tío, me toca hacerme un tío. Si soy sobrino, me toca hacer un sobrino. Si soy abuelo, me toca hacer un abuelo. Y si soy nieto, me tengo que fabricar el nieto. Si no, no gano a nadie. No gano nada. Y entonces, esto que va a llevar, esto es lo que se llama un verdadero discipulado, ¿eh? Seguir siendo amigo de aquel contacto que el Espíritu Santo me proporcionó, de aquel objetivo que el mismo Dios me dio hasta que llegue al bautismo. Fíjese que Felipe no fue llevado por el Espíritu antes de eso. Cuando llegaron al río y entonces dice, aquí hay agua, ¿algo impide que yo sea bautizado? De ninguna manera, ninguna cosa. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y bajaron los dos, dice el pasaje, y lo bautizó. Ahí recién termina nuestra responsabilidad, que según el Nuevo Testamento significa bastante más. Significa hacerlo un discípulo. Esto es hacer un discipulado. Llevarlo ¿hasta dónde? Hasta el bautismo. Y que vaya aprendiendo paso a paso y hasta ese momento todas aquellas doctrinas básicas, fundamentales para el verdadero y genuino cristiano. Ahí termina nuestra responsabilidad, porque después del bautismo dice que el Espíritu del Señor lo arrebató y se fue a otro lado.
lo necesitaba urgente. Si hubiera estado en las líneas argentinas no hubiera habido ningún problema, pero no estaba todavía. Se lo llevó el Espíritu Santo, se lo llevó el Señor Jesús a otro lado, pero no antes de que terminara el verdadero discipulado. ¿Dónde termina el verdadero discipulado? En el bautismo de aquel etíope que el Señor nos mostró como objetivo y con el cual colaboramos, tanto con el Espíritu como con el Señor Jesucristo, para que llegue a este momento. Recién estamos entrando en tema, recién. Para la próxima vamos a darle algunos ejemplos para poder retransmitirles por el celular. Cortito, sencillo, no todo. Si usted fabricó el suyo, use el suyo, porque quiere decir que el Señor lo dio. Pero si no, vamos a hacerlo de todo corazón y seguiremos entonces con nuestro próximo tema, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Ahí ya entramos en plena oración. Buscad y hallaréis. Plena oración. Llamad y se os abrirá. Plena oración. Prepárese, porque ahora recién empieza lo mejor. El Señor nos bendiga a todos. Será hasta la próxima. Chao.